La paranoia europea. Es posible que nos estén exportando de la Unión Europea caos después de que hemos nosotros sido testigos de que las exageraciones aparentes de los grupos ambientalistas llevaron a que se invadan hace unos pocos meses desde París hasta Berlín y sobre todo a Bruselas, donde funciona el Parlamento Europeo. Es que el café y el cacao peruano está siendo víctima de esta paranoia y está cayendo en manos de los ecologistas este mes de diciembre. Sin embargo, de todas maneras, se van a ver las consecuencias de esto cuando entre en vigencia la nueva normativa que nos limita absolutamente a que nuestras exportaciones a Europa, sobre todo de cacao y café, se vean sometidas a unos controles de los cuales nosotros no vamos a tener gobierno. Esto va para los caficultores y para los cacaoteros. El tiempo apremia. Qué raro que el Banco Mundial diga esto, pero en efecto ha pagado un aviso mundialmente para advertir que a partir de este 30 de diciembre la Unión Europea impondrá nuevos requisitos ambientales para las importaciones de café y cacao, aceite de palma, soja, carne de res, madera y algunos productos derivados, muchos de ellos procedentes de países de ingreso bajo y mediano. Estamos hablando también de Perú. El reglamento sobre deforestación forma parte, dice el comunicado del Banco Mundial, parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea dirigido a reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Más allá de todo lo que señale el documento, esto indica que más o menos, ¿no? Eh, sin el 12% del total de los envíos a la Unión Europea se van a ver probablemente afectados. Esta situación es bien, pero bien complicada y tenemos que estar al tanto porque un país como Perú, que tiene 5 o 6 millones de quintales de café al año, en realidad con este porcentaje estamos viendo un decremento bastante significativo. Bueno, esto no es solamente, como vemos, una advertencia, se está yendo bastante en serio, porque el reglamento exige a los importadores establecidos en la Unión Europea que proporcionen documentación detallada como dato de geolocalización para demostrar que un producto no procede de tierras deforestadas después del 2020 y que se produjo de acuerdo con las leyes locales. En la práctica, gran parte de la carga se trasladará a los agricultores. Eso lo reconoce el Banco Mundial. Los fabricantes y los exportadores también de los países donde se producen los productos básicos sujetos a los nuevos requisitos. Cuando habla de los fabricantes y exportadores, recordemos que tenemos una incipiente pero prometedora industria de chocolatería. Lo vemos en todas las ferias. Evidentemente, el despertar de la actividad cacaotera industrial es mucho más asombrosa que en otros productos. Las investigaciones del Banco Mundial han indicado que probablemente el impacto del reglamento de la Unión Europea sobre deforestación en las exportaciones de los países de ingreso bajo y mediano será importante. El Banco Mundial dice que hasta el 22% de las exportaciones de América Latina a la Unión Europea o el 2.3% de sus exportaciones totales podrían verse afectadas. Los gobiernos y las empresas de los países en desarrollo, en particular las pequeñas y medianas empresas, necesitan, reconocen, ¿no?, asistencia técnica y financiera para cumplir con la regulación. En el Perú, ojo, el documento del Banco Mundial se refiere a Perú, donde las exportaciones de productos básicos como el café, el cacao, la madera, ahora que estamos hablando de un futuro país forestal, y el aceite de palma representan alrededor del 12% del total de los envíos a la Unión Europea. Un equipo del Banco Mundial ha trabajado, dice, con el gobierno peruano para elaborar una hoja de ruta que garantice la adhesión al reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, identificando los principales problemas de cumplimiento. Eso hay que verlo todavía. Lo importante es de todos los cientos o decenas de países cafetaleros, cacaoteros del mundo, el Banco Mundial ha tomado, digamos, como experiencia conejillo de Indias o para observar el comportamiento frente a esta normativa de la Unión Europea a Perú.
Entonces han visto cuáles son los errores, cuáles son las cosas por donde hay que ajustar y en resumen, a partir de lo que he leído es, te trasladan el asunto casi enteramente a los agricultores, como ya señalamos, pero también da una muestra de que en este caso los municipios, los gobiernos locales o todas estas instituciones van a tener que aplicar mucho más palanca para sobrellevar estas existencias que obviamente, estas exigencias que obviamente demandan contrataciones de equipo de geolocalización, y una cantidad de servicios que obviamente ya deben existir por el tema de que hay minería en el Perú, ¿no? Entonces se pueden complementar. Bueno, ¿qué cosa es lo que hice? La experiencia de Perú y qué ofrece como enseñanza para el mundo. Bueno, primero que nada, que seguramente se han dado cuenta que la coordinación entre las partes interesadas está muy floja, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Banco Mundial? Es esencial que las partes interesadas, públicas y privadas, de los países exportadores e importadores se coordinen de manera eficaz. El amplio alcance de esta situación requiere la colaboración entre los ministerios gubernamentales encargados de supervisar el medio ambiente, la agricultura y el comercio exterior. La colaboración con los gobiernos locales que desempeñan un papel importante a la hora de informar y entregar asistencia a los pequeños productores también es fundamental. Pero eso está sucediendo realmente, es tan fácil. Todos sabemos que la distancia, 20 kilómetros en un lugar amazónico pueden ser como 150 en la práctica comparativamente con la costa, porque son lugares a veces muy aislados. Hay que considerar que no es tan al pie de la letra lo que señalan ni tan fácil. Ellos dicen que la cooperación internacional es esencial, hay que actuar con urgencia y pragmatismo. El plazo a diciembre 24 a la vista es primordial, dice actuar con esta urgencia y pragmatismo diferenciando entre prioridades a corto y mediano plazo. Es decir, se hace necesario adoptar medidas de inmediata aplicación para evitar perturbaciones que afecten a las exportaciones y garantizar que el mayor número posible de productos básicos cumplan con las normas europeas. Esto implica identificar las principales empresas con cargamento de exportaciones a la Unión Europea significativo, mapear las cadenas, apoyar los esfuerzos de cumplimientos. Esto será necesario aprovechar iniciativas existentes sobre trazabilidad, geolocalización y cadenas libres de deforestación, como las plataformas digitales de organizaciones internacionales o actores privados. Los productos que no puedan cumplir los requisitos europeos a corto plazo, dicen, quizás necesitarán ayuda para encontrar mercados alternativos. Es decir, te están diciendo fuera, busca tus mercados alternativos, compadre. Te lo están advirtiendo desde ahora. Las medidas a mediano plazo deben tener como objetivo incorporar a más productores y exportadores en la cadena de suministro. Todo esto suena bastante ideal, bastante mente europea, bastante control, pero la verdad es que en el bosque, en la Amazonía peruana, hay lugares donde no solamente la distancia existe, puede haber la carretera, todo esto, ¿no? Pero el transporte no es tan sencillo, ¿no? Y por otro lado, también la mentalidad que tenemos en el Perú, que hemos estado acumulando problemas, formas de ser y metiendo debajo de la alfombra como doctrina todo lo que viene a ser urgente. Por eso al final siempre se está buscando un caudillo, un salvador, un libertador Bolívar para problemas que son muy concretos. El mundo no va a esperar. Y más aún en esta época cuando hay un envejecimiento de la gente que trabaja en el campo y donde es un poco más difícil o mucho más difícil o hasta imposible que se adapten a estos cambios, ¿no? Esta situación deben de analizarla, ya la están analizando las cooperativas, las empresas, el gobierno, ¿no? Cultivar, tercera enseñanza, cultivar la confianza con los importadores de la Unión Europea. ¡Wow! ¡Qué cosa tan difícil cultivar la confianza! Verdaderamente gran parte de la actividad caficultores se debe a que hay los traders, brokers, gente que ya se tiene la confianza internacional. Un ejemplo que podría decir es cuando falleció Raúl del Águila, que era el gerente general de Cocla, ya las cosas están bastante mal porque hay un público, hay un agente, un socio cooperativo que a veces es bastante engreído, ¿no? Que a veces
dice yo quiero esto, entonces le vas dando un poco de lo que quieres, pero sin embargo mantienes todavía ese capital que es la confianza de gente con quien hablas alemán, hablas inglés o sencillamente eres alguien claro. Todas estas cosas se han ido acomodando en mucho tiempo para que puedan exportar directamente, ¿no? Bueno, entonces cultivar la confianza con los importadores de la Unión Europea, ¿qué quiere decir? Que tú no puedes pasar un solo grano deshonesto, por llamar así, que incumpla la normativa europea. O sea, de contrabando te voy metiendo un poquito de café de zona deforestada, no controlada, lo cual obviamente va a traer una cantidad de gente tentada al tráfico digamos, de certificaciones que ya se da. Todos sabemos que hay ese tráfico de certificaciones. Bueno, cuarta enseñanza que dicen que han sacado de Perú para el mundo. O sea, estamos de conejillo de Indias, de ejemplo para el planeta. Establecer canales de comunicación eficaces. Los países deben establecer canales y procedimientos de comunicaciones eficientes con las autoridades comerciales de la Unión Europea para abordar los asuntos relacionados con este reglamento. El cumplimiento o no del reglamento de un cargamento determinado se determinará sobre la base de datos y documentación de distintas fuentes que pueden diferir en calidad y fiabilidad. Es decir, no te están diciendo que van a confiar totalmente en ti. ¿Quién controla al controlador o al certificador? Significa esto. Lo que deja un margen significativo para la discrecionalidad en la aprobación por las autoridades de la Unión Europea. Burocracia, burocracia y más burocracia. Por lo tanto, es importante que los ministerios, dice, de comercio de los países exportadores acuerden con sus homólogos de la Unión Europea los procedimientos para resolver dichos problemas rápidamente. O sea que el día de ahora hasta diciembre, ¿cuántas reuniones y cuán ducho, cuán entrenado tendría que estar el personal de la Cancillería para poder enviar a alguien que esté verdaderamente dentro del asunto? Muy, pero muy difícil, porque no puede garantizar algo de lo cual no tienes mucho conocimiento y que es tan volátil como el tema del café. Las consultas periódicas realizadas en el marco de los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea pueden brindar, dicen, oportunidades para solucionar estas cuestiones. Igual, lo veo teoría, pero es aconsejable analizar y acelerar la adopción de protocolos específicos para zanjar los problemas relacionados con los cumplimientos. Lo que estoy viendo es que evidentemente la Unión Europea no muestra para nada un poquito de flexibilidad frente a este asunto de la deforestación y la producción de commodities. El reglamento de la Unión Europea finalmente sobre deforestación constituye, dicen, un paso fundamental hacia la reducción de los impactos ambientales a nivel mundial. Todo esto ahora, sin embargo, está siendo muy discutible porque se está quebrando en parte la doctrina ambiental. Ya nadie habla de calentamiento global. Con este frío que hace, ¿qué calentamiento estamos hablando? Estamos hablando más bien de cambio climático, que es algo que siempre se vio. Ojalá que la politización y las faltas doctrinas no sean al final la valla que nos están colocando a nuestros productores, y creo que necesitamos tener voces muy claras al respecto, y más que nunca los medios de comunicación especializados en este tema son los únicos que se van a interesar e interpretar a favor, en este caso, de nuestro país, esta normativa que a veces nos llega y nosotros no nos damos cuenta y ya terminan afectando muy negativamente nuestra vida. 22% de las exportaciones se van a afectar. 22% de las exportaciones de estos países como Perú vinculados al tema bosques, y directamente 12% en algunos granos como el café.